Hola, bienvenidos. Hola. Fantástico, Lola. Si nos podemos así ver, mejor que mejor. Sí. Buenos días. Es un placer daros la bienvenida a esta jornada que estamos celebrando aquí en la Confederación de Empresarios de Andalucía con la intención de presentar unas guías sobre riesgos psicosociales, enfermedades profesionales y trabajos en altura. Esta jornada es una de las iniciativas que damos forma, que damos desarrollo dentro del Gabinete de Asistencia Técnica, Información y Sensibilización en Prevención de CEA, que es, como sabéis, uno de los proyectos que estamos desarrollando en la Casa con la financiación del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. Estas tres guías que queremos presentar hoy son tres manuales, tres guías de apoyo eminentemente prácticas y tienen el objetivo principal de poner el foco en estos aspectos que en este último tiempo estamos viendo a sectores tan necesitados, realidades tan necesitadas de conocer, de sensibilizar y de promover cultura preventiva en estos aspectos. Estas temáticas no han sido para nada casuales, no son las típicas o las que pegan en el momento actual, sino que están perfectamente identificadas con un plan de trabajo dentro de la estrategia y dentro del plan operativo que nos marca la estrategia andaluza en prevención de riesgos laborales, que, como sabéis, recoge las inquietudes, además, de la estrategia nacional en prevención de riesgos laborales. Teniendo esto en cuenta, el Instituto Andaluz ha puesto foco en estas tres temáticas y desde el Gabinete de Prevención de CEA queremos ofrecer estas iniciativas que nos ayuden a hacer de una forma eminentemente práctica pues una guía, una asistencia técnica, una formación y una sensibilización en estos aspectos. Todo ello tiene un foco, tiene un origen, tiene un interés, no solamente el promover la cultura preventiva, sino también hacer un impacto positivo en mejorar la percepción que tienen las personas trabajadoras del cuidado de la gestión preventiva en sus distintas empresas. Y yo creo que sin más dilación podríamos dar paso a lo que realmente es interesante, que es conocer de qué van estas guías, cuál es el contenido de estas guías, cuál es la temática y en qué formato se van a presentar y cómo la vamos a poder disponer de estos instrumentos de mejora de la gestión preventiva desde la página web de CEA, además estará a vuestra disposición. En primer lugar, Lola, me gustaría que hicieras un poco de presentación de quiénes vamos a intervenir, cómo son las temáticas. Claro, bueno, bienvenidos también a todos desde el Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales de CEA, que es un servicio de asistencia técnica, información y sensibilización en prevención, desde el que desarrollamos esta jornada y que está enfocado a poner a disposición de las empresas andaluzas, fundamentalmente de las pymes, que representan el 95, el 99% ya de nuestro tejido empresarial, recursos que les puedan ayudar a mejorar en seguridad, en salud y el bienestar. La temática de hoy está muy definida por esas tres grandes áreas que nos marcó el Instituto Andaluz de Prevención a la hora de desarrollar este proyecto. Y para ello tenemos aquí con nosotros a Victoria Olaya, gerente del Servicio de Prevención mancomunado de la construcción, que ha desarrollado desde su empresa esa guía vinculada a los trabajos en altura para poder ayudar sobre todo a esos pequeños empresarios, a esos medianos empresarios a adoptar esos trabajos que tienen que desarrollar con el menor riesgo posible y no solo enfocado a la construcción, que es una de las cuestiones que se pondrán de manifiesto en la guía. Y luego tenemos a Alfonso Álvarez y a René Scott, que van a presentar también sucesivamente una guía sobre enfermedades profesionales y otra guía sobre riesgos psicosociales. Todas ellas siempre de carácter muy práctico para poner a disposición eso de cualquier persona, de cualquier profesional que lo necesite, claves para adoptar los trabajos que tengan que realizar en esos campos con el menor riesgo posible. Así que sin más os damos la palabra, si no recuerdo mal empieza Alfonso con la guía de enfermedades profesionales y por supuesto desde CEA estamos a vuestra total disposición. En este webinar o en esta jornada podéis desarrollar consultas a través del chat que intentaremos responder por parte de nuestros ponentes en la medida de lo posible y si hay participación, pues nosotros encantados. Sin más, tienes la palabra, Alfonso. Pues muchas gracias, Lola. Y bueno, encantado de estar aquí también acompañado en esta mesa.
Y bueno, pues dar la bienvenida nuevamente a aquellos que nos estáis visualizando online ahora mismo, y bueno, a aquellos que no puedan visualizar pues en otro momento, pues buenas tardes o incluso buenas noches, porque con esto de las nuevas tecnologías no se sabe cuándo uno va a poder acceder al webinar. Va a estar hablando de prevención de riesgos laborales. Bueno, pues empiezo yo, lógicamente, y empezamos por la guía de enfermedades profesionales. Cuando desde SEA pues nos trasladan la realización de esta guía sobre enfermedades profesionales, la verdad que tanto a mí como a mi equipo no nos cabe la menor duda de que era absolutamente necesario realizar una guía breve, como bien pone en la presentación, pero al fin y al cabo, pues una referencia sobre el tema de las enfermedades profesionales. Y lo vimos absolutamente necesario, muy importante, porque bien es sabido que históricamente, evidentemente, la temática de los accidentes de trabajo, la gestión de los mismos, su prevención, por supuesto, y bueno, también, ¿por qué no decirlo?, las consecuencias y las derivadas de ello, pues entendíamos que está más que estudiado. Hay mucho conocimiento, hay una normativa bien desarrollada, hay mucha regulación al respecto. Y con respecto a las enfermedades profesionales, aun existiendo evidentemente toda esa normativa, pero entendíamos que ese conocimiento no es tan amplio como el que debiera darse. Es lógico, los accidentes de trabajo se visualizan, el daño, por desgracia, pues se da sobre la marcha, somos animales visuales, aprendemos de la experiencia inmediata evidentemente tiene una relevancia fundamental, pero en las enfermedades profesionales todo eso se ve dificultado. Además actúan diferentes profesionales médicos, profesionales técnicos, el propio empresariado, los propios trabajadores y trabajadoras, y todo ello unido también, por qué no decirlo, a las propias particularidades personales de la salud personal del trabajador, pues dificulta enormemente pues ese desarrollo de la prevención de riesgos laborales con respecto a las enfermedades profesionales. Entonces, pues bueno, no cabe más que dar las gracias al Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales y a SEA por darnos la oportunidad de desarrollar, insisto, esta guía. Como le decía antes a mi compañera de mesa, Vicky, no quiero hacer tampoco spoiler de la guía, os animo a que la leáis, la analicéis también y la utilicéis. Fundamentalmente, como decía Lola, hemos querido hacer una guía muy práctica, muy directa, sobre aquellos aspectos que en los 20 años de profesional que llevo yo en la gestión de la prevención de riesgos laborales, pues he visto que se generan dudas, insisto, por parte del empresariado, por parte de trabajadores y trabajadoras, pero también, por qué no decirlo, por parte de técnicos de prevención y por parte también de médicos del trabajo. Porque además, como interactúan, pero en diferentes momentos muchas veces, esa coordinación entre todos los integrantes, pues muchas veces, insisto, se ve dificultada. Entonces, pues la guía se presenta a modo de preguntas muy directas, preguntas que a nosotros como profesionales se nos han repetido de manera reiterada y de manera también lo más directa posible, pues respondiendo sobre esas preguntas. Partimos evidentemente de un aspecto más general, que es la propia definición de enfermedades profesionales, donde ya empezamos a ver dificultades, porque la definición de enfermedades profesionales es una definición legal. Evidentemente se fundamenta en aspectos médicos, técnicos, pero la definición que tenemos es la definición legal que registra el reglamento, el propio Real Decreto. Posteriormente, pues en la propia guía hablamos desde mi punto de vista y como profesional de la prevención, lo más importante, que es evitar, prevenir que la enfermedad profesional como tal se dé. Aspectos como la formación, la información, la utilización de los equipos de protección, que muchas veces son las últimas barreras, los equipos también de protección colectivas,
Y, por supuesto, la vigilancia de la salud, absolutamente fundamental a la hora de prevenir, de evitar, o si por desgracia, si estamos ante un caso sospechoso o ya un caso demostrado de enfermedad profesional, pues al fin y al cabo evitar que aquello siga repercutiendo de manera negativa en la salud de las personas trabajadoras. Y siguiendo, digamos, pues ese hito temporal o ese cronograma temporal desde la posible aparición de una enfermedad profesional, pues arrojamos, insisto, preguntas, pues donde partiendo de cómo prevenirla, pero si por desgracia, pues al final, pues esa prevención no ha sido suficiente, pues ya empiezan a aparecer dudas típicas de cómo se comunica, qué hago ante este caso, quién lo comunica, a través de qué formato, cómo me coordino con la mutua, qué procedimiento inicia la mutua, qué me tiene que comunicar a mí como empresario, qué tengo que hacer yo como empresario o empresaria con respecto a mis trabajadores, cómo me gestiono, cómo me coordino con el servicio de prevención, cómo investigo. Finalmente, pues incluso cuál es la gestión que el propio INS, el Instituto Nacional de Seguridad Social, pues establece a la hora de delimitar si efectivamente estamos ante una enfermedad profesional o no. Incluso damos un paso más allá, que es una vez que, insisto, por desgracia, estamos ante un caso ya de enfermedad profesional, ¿qué es lo que puedo hacer yo como empresariado? Porque el trabajador o trabajadora puede seguir trabajando, puede seguir desarrollando sus tareas de una determinada manera, previa adaptación, incluso cambios de puesto de trabajo. Una vez más vuelvo a tener que coordinarme con el servicio de prevención y específicamente con el servicio de vigilancia de salud. Y de alguna manera intentamos cerrar el ciclo para que, por supuesto, lo importante es evitar que la enfermedad profesional como tal se dé, pero si por desgracia estamos frente a una situación de sospecha, insisto, o ya de delimitación exacta y legal de que estamos ante una enfermedad profesional, pues que los diferentes artífices, pues al fin y al cabo, de manera directa, de manera sencilla, de manera rápida, sepan pues qué camino es el que deben recorrer y cómo coordinarse también, que es absolutamente fundamental desde nuestro punto de vista en esto de las enfermedades profesionales, cómo deben coordinarse los diferentes interlocutores que estamos dentro pues, de esta lucha. Y bueno, yo tampoco quiero, insisto, hacer spoiler. Sobre todo eso, algo sencillo, algo rápido, algo práctico, algo muy encarnado a como si fueran fax, ¿no? Preguntas frecuentes, perdón. Y esperamos pues que sea de vuestro interés, sea de vuestra utilidad y os ayude al fin y al cabo pues, en la gestión integrada, tanto desde un punto de vista, un carácter o un momento, mejor dicho, muy previo, que evidentemente es la prevención, hasta pues, un punto de vista final donde sí, gracias, estamos frente a este tipo de situaciones, pues seguir preveniendo. Prevenimos tanto antes como después. Bueno, muchas gracias, Alfonso. Yo creo que interesante ese aspecto de coordinación vinculado a las enfermedades profesionales, que no sé vosotros, pero que yo nunca lo había escuchado tan claramente en este ámbito, igual que sí se escucha en otros muchos aspectos de la prevención. O sea, que también en enfermedades profesionales la coordinación es clave entre todos los que funcionan en este ámbito, en el ámbito de la empresa. Así que, sin más, damos la palabra para desarrollar otra de las guías que lanzamos desde este gabinete de asistencia técnica. Pronto, como decía, van a estar todas colgadas en la web de CEA, en el espacio que tenemos de gabinete de prevención dentro de www.cea.es. Y Vicky, tienes la palabra. Hola, buenos días a todos. Voz de lunes de feria. Eso es muy buena señal. Eso es buena ¿eh? señal, eso es buena señal. Es muy importante El bienestar mental. Bueno, buenos días a todos. Gracias sobre todo, bueno, gracias a la CEA, al Instituto Andaluz, bueno, por esta oportunidad que se nos ha brindado. Y bueno, y sobre todo es verdad lo que habéis comentado. Yo creo que son tres temas fundamentales. Bueno, el de la caída de altura, bueno, pues una guía que
que ayude a los empresarios para evitar la causa que, como bien ha dicho Alfonso, el problema es que la consecuencia es inmediata, pero la verdad es que tanto los riesgos psicosociales como las enfermedades profesionales ya es, desde mi punto de vista, un gran avance en el marco de la prevención. Claro, desde que surgió la ley de prevención y el reglamento de los servicios de prevención, pues nos fuimos a atajar los accidentes, porque era donde, pero ya llevamos, bueno, pues ya 20 años casi, ¿no? De la ley de prevención, y entonces ya tenemos que ir dando un paso más. Es verdad, Alfonso, que ya el año pasado nosotros desde el Servicio de Prevención Mancomunado teníamos ya muchas dudas con la enfermedad profesional, porque había actuaciones y campañas de la inspección de trabajo ante un caso sospechoso de enfermedad profesional. Había que hacer una investigación de la enfermedad profesional. Claro, las empresas se dirigían a nosotros y nosotros decíamos, es el servicio de prevención que lleve la vigilancia de la salud quien tiene que hacer esa investigación en colaboración con nosotros, pero es el médico realmente del trabajo. Entonces, es verdad que surgieron muchísimas dudas y creo que va a ser una guía muy importante para las empresas, porque como se está dando un paso más con todo el tema de la enfermedad profesional y ya nada, haber catalogado como agentes cancerígenos, tanto la sílice como todo el tema de la combustión de motor, el tema del diésel, el tema de los aceites, creo que un paso va a ser una guía que yo creo que va a proporcionar, va a ser muy útil para las empresas, porque se están dando muchos pasos también por parte tanto de la inspección como por parte del INS. Y después, bueno, los riesgos psicosociales igual, ¿no? El problema es que los riesgos psicosociales, que claro, las grandes empresas están preparadas, pero las pequeñas, pero es verdad que todos los servicios de prevención estamos dando un pasito más. Es verdad que cuesta trabajo encontrar técnicos, psicólogos, técnicos en prevención técnicos superiores que ya tengan un bagaje evaluando, porque claro, como en su día se focalizó todo en los accidentes de trabajo, pues los técnicos superiores que eran licenciados en psicología no tuvieron, digamos, mucha salida en el mercado y hubo una huida. Entonces, es verdad que nosotros nos ha costado la misma vida montar nuestro departamento con una psicóloga, en este caso, técnico superior en prevención, para evaluar los riesgos psicosociales, que nuestros ámbitos son pyme y micropyme fundamentalmente, y del sector de la construcción, que ya es un poco más complejo. Y bueno, ya voy un poco a presentar nuestra guía. Las que en altura, por desgracia, bueno, siempre han sido la primera causa, digamos, de mortalidad. Y es verdad que con los datos que tenemos del Instituto Nacional de Estadística, de los 780 y tantos accidentes de trabajo mortales, el 11% fueron ocasionados por caída en altura. Nosotros con esta guía lo que hemos intentado es, como ha dicho Alfonso, proporcionar un instrumento a las empresas para que, si se va a cometer una operación de reparación, se va a hacer un mantenimiento, porque, como ha dicho René, normalmente la caída en altura está asociada al sector de la construcción, y en el sector de la construcción, por lo menos en las grandes obras, en las obras ya se tiene experiencia en cada altura, y realmente no es la primera causa en lo que es el sector de construcción puro y duro, sino donde se dan, por desgracia, los accidentes de trabajo mortales son en operaciones no habituales en centros de trabajo, donde se entra a hacer una reparación y a lo mejor el empresario titular del centro de trabajo no sabe cómo acometer esa reparación, y a lo mejor entra otra empresa que no tiene en cuenta, no ha hecho un estudio previo. Entonces lo que se trata en esta guía es de poner en pie y aunar todas las obligaciones que hay, porque por un lado entran los equipos de trabajo, por otro lado después entran las protecciones colectivas, después las protecciones individuales. Entonces, nosotros lo que sí se trata es de que cualquier trabajo en altura no puede ser improvisado, sino que hay que hacer una planificación previa. Y después otro tema es la formación. Esas dos causas, improvisación y la falta de formación, es
Pensamos que son las causas que producen los accidentes, las caídas en altura, ¿no? Entonces, bueno, lo que se ha tratado es de desgranar y de aportar y establecer todas las obligaciones que tienen que cumplir las empresas para evitar las caídas en altura, porque muchas veces decimos, bueno, es que se le entregó al trabajador el arnés, pero se le ha enseñado al trabajador a usar el arnés, porque si no, tú no le explicas el mantenimiento y cómo colocarse el arnés correctamente, evidentemente no lo sabe. Bueno, nosotros lo que hemos tratado es de una guía que no es muy breve, porque es imposible que sea una guía en altura breve, porque lo que pretendemos es que se conozcan todos los pasos que hay que dar, que siempre que sepan que antes de poner una línea de vida, si se puede hacer con otro tipo de equipo, que montar un andamio y montar antes, que siempre prima la protección colectiva, la protección individual. Bueno, pues se ha tratado de desgranar todo ese proceso desde que se va a hacer un trabajo en altura. ¿Cómo analizarlo? Es que hay una información previa. Y evidentemente, tanto el empresario titular como el empresario que sea el que coloca al trabajador en altura tiene una responsabilidad y tiene que tener conocimiento del trabajo que se va a hacer y de la forma en la que hay que hacerlo. Y además que para eso estamos los servicios de prevención, que es algo que muchas veces, bueno, pues voy a contratar, todas las empresas tendrían que tener claro que el servicio de prevención, bueno, como sea un servicio de prevención propio, sea un servicio de prevención ajeno, pero cualquier trabajo no habitual que se vaya a hacer en el centro de trabajo, hay que llama a tu técnico del servicio de prevención y que te asesore cómo hay que hacerlo, porque los accidentes evidentemente se evitan. Las enfermedades profesionales es un camino más largo que se pueden evitar, pero es verdad que ahora cuando se ponga la medida de protección con las enfermedades profesionales, ya probablemente haya una causalidad pero esto es inmediato, tú pones la medida y el accidente, si se hacen las cosas bien, normalmente no se produce. Y bueno, pues agradeceros porque la verdad el gabinete está haciendo unas actuaciones magníficas. Es una pena, igual que la actividad del instituto, que no tengan más visualización. Ha habido unos webinarios que están grabados en la web súper interesantes, que además han tocado todos estos temas. Y bueno, como se quedan grabados, también os animo, aparte de cuando cuelguen la guía, que las guías que entréis y lo veis, porque además van a estar muy dinámicas, ¿no? En un formato online, que tú picas con los índices, pero aparte os animo a que se han hecho webinarios sobre los 3 grandes errores de trabajo en altura, se han hecho sobre enfermedades profesionales, sobre riesgos psicosociales, y os animo a que, como están grabados, que entréis y que además a mí me consta que se resuelven dudas desde el gabinete y os animo a hacer consultas también. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Victoria. La verdad que estamos encantados de que podáis participar con nosotros y colaborar. Es nuestra filosofía, además, intentar llegar al mayor número de empresas y de profesionales posible. Y es verdad que hemos lanzado múltiples actividades y nuestra filosofía última es, desde luego, ponerlo todo en la web y que ya no solo esté a disposición de las empresas y de los profesionales en el momento en que lo desarrollamos, sino de forma permanente, que lo puedan utilizar como recurso al que dirigirse en caso de que tengan alguna duda o alguna cuestión que quieran puntualizar antes de desarrollar algún trabajo. Así que, sin más, damos la palabra a René Scott para presentar esa guía sobre riesgos psicosociales, que también es uno de los objetivos claros del instituto. Bueno, la verdad, Vicky, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque antes, hace unos años, necesitábamos una convocatoria presencial en jornada para enterarnos de una temática. Hacíamos un esfuerzo enorme por cuadrar la agenda, pero el avance tecnológico nos está permitiendo poder acceder en otros momentos, como bien decía Alfonso, a cosas realmente muy interesantes, a ofertas, a ese ofrecimiento, a ese asesoramiento, a esa sensibilización en cualquier momento y en distintos formatos. A mí me congratula el espacio del gabinete
además porque permite acercar una realidad y hacer un poco de avanzadilla con los tiempos. Decía Vicky esto de los webinars que han permitido y estos talleres que han permitido, bueno, pues a todos los técnicos, empresarios, responsables de prevención en empresas, pues poder acudir a temáticas concretas con ponentes de primerísimo nivel resolviendo lo práctico. Ya no es tanto lo teórico que se puede encontrar en internet, en la página del Instituto Andaluz, hay muchísima información del Instituto Nacional, sino desde la experiencia práctica, desde la visión operativa de la gestión, pues tener la oportunidad de acercarse y de conocer de primerísima mano dónde está el interés, el foco y poder resolver dudas. Cuando desde el gabinete, la Confederación de Empresarios, se planteaba esto de la gestión de los riesgos psicosociales, pues teníamos la inquietud de entrada de hacer algo rompedor con la temática. Yo voy a hacer publicidad de la guía. Hacer algo rompedor, pero rompedor en el sentido de que este año es un año muy importante, como sabéis, con el protagonismo del burnout, del trabajador quemado. Ya hay muchas campañas que vienen no solamente de los técnicos habilitados, sino de la propia inspección de trabajo, donde se está viendo cómo llevar a cabo el protocolo de acoso de las empresas, cómo confluyen y cooperan el motivo, ¿no? La visión de los planes de igualdad, incorporando también, bueno, pues todo esto de todos los tipos de acoso, mucha formación, muchos talleres, pero nos quedaba un poco la espinita, que siempre trabajamos desde una perspectiva reparadora, de protección, y no entramos a trabajar en la anticipación. Y no entramos a trabajar en la anticipación. Y claro, hablar de factor psicosocial muchas veces a más de uno le tensiona. Independientemente del nivel del organigrama que tenga, hablar de factores psicosociales a más de uno les tensiona. Y hay que quitar el miedo, que factor psicosocial es todos aquellos factores que contribuyen a la organización del trabajo. Ya cuando le introducimos la palabra factor de riesgo psicosocial, ya sí nos tenemos que preocupar, porque es cuando efectivamente esa forma de organizar el trabajo, esa forma de relacionarnos, esa forma de desarrollar nuestras competencias, pues sí que pueden afectar a nuestra salud. Pero claro, queríamos entroncar desde el gabinete cómo el impacto que une, bueno, la salud física, que la tenemos aquí tanto en la parte de enfermedades profesionales como en la parte de accidentes, muy presente, la queríamos entroncar con todo este aspecto de la salud mental. La salud mental porque, por supuesto, con todo lo que hemos vivido post-pandemia, se vio que un gran impacto había tenido en la salud mental, yo me atrevería a decir, en la salud social, en la salud relacional de toda la sociedad, no solamente de las personas trabajadoras, y no solamente en el mundo empresarial, sino absolutamente en toda la sociedad, porque todos hemos tenido una pérdida, una merma, un impacto, hemos sufrido con familiares, amigos, en nuestros entornos, por supuesto, en los espacios de trabajo igualmente. Entonces, bueno, ¿cómo empezar a trabajar desde la anticipación? Una guía sobre riesgos psicosociales con el único enfoque de evitar la situación de riesgo. ¿Cómo podemos estar, cómo nos podemos relacionar en el trabajo evitando el riesgo? Los prevencionistas ponemos foco en la evitación de los riesgos y hablamos de prevención y no nos gusta tanto hablar de protección. Entonces, todas estas actuaciones, ¿cómo empezar a trabajar desde el espacio de la anticipación? Entendíamos que era el momento de empezar ya de una forma a lo mejor muy disruptiva, y lo digo así porque la guía es disruptiva en su contenido, a poner un poco de orden y método. Cuando a nivel empresarial decimos que las empresas nos comprometemos con la seguridad, los prevencionistas en las empresas, los servicios de prevención propios, ajenos, en las empresas, lo que hacen es promover iniciativas, acciones que nos ayuden a prevenir situaciones de riesgo, que por supuesto son eficaces cuando las cumplimos todos en el organigrama, cuando se gestiona de forma eficiente y cuando hemos entendido el sentido y el propósito que esto tenía. Cuando hablamos del compromiso empresarial con la promoción de la salud, y en los últimos tiempos
empezamos antes de todo lo del COVID, ¿no? Con el interés de promoción de la salud, empresas saludables, hábitos saludables. Bueno, pues esto tiene de verdad un impacto en la persona trabajadora cuando ese hábito promovido, incentivado en el seno de la empresa, al final somos capaces de incorporarlo a nuestro hábito cotidiano. Si no, no podemos hacer una alimentación saludable en el comedor de la fábrica y después en nuestro entorno nos desquitamos, ¿no? No se puede hablar mucho en esta semana que estamos de feria en Sevilla, pero bueno, quiero decir que esos hábitos al final son efectivos y realmente promocionan la salud cuando somos capaces de incorporarlos. Entonces, fijaros, nos damos cuenta que en el foco de garantizar como empresario, en el foco de velar, es muy importante la participación y el compromiso después también de la persona trabajadora. Porque al final, cuando hablamos de compromiso preventivo de las propias empresas, no podemos evitar poner el foco en que el compromiso tiene una componente de voluntariedad y tiene una componente de intencionalidad. ¿Qué quiero decir? Que uno se compromete en lo que quiere comprometerse. Al final, esto es algo que es un vínculo que yo casi por experiencia diría que no es ni contractual. Pues al final hay yo sí quiero comprometerme con algo, si no, obligatoriamente lo hago y cumplimiento, como decimos tantas veces. Pero cuando hablamos de compromiso, porque para obtener resultados al final hay que comprometerse, el esfuerzo tiene que estar presente, pues estamos hablando de voluntariedad, con lo cual el empresario promociona en su deber de promocionar la salud física, social, mental, relacional, pero tiene que haber un esfuerzo detrás para hacer rentable o visible o tangible esto que es un intangible de la situación psicosocial. Y por otro lado, el compromiso tiene esa componente de intencionalidad que solamente cuando nosotros vemos que nos beneficia algo, solamente cuando nosotros vemos que es interesante, algo nos atrae, algo nos lleva a decir, sí quiero, a poner ese punto de compro esta idea, sobre todo cuando hablamos de esfuerzo, porque es un esfuerzo ponerse el EPI, es un esfuerzo estar pendiente de la salud y los hábitos y controlar, ¿no? Todo esto de la alimentación, de los hábitos, del deporte, el sueño, pero ¿cómo podemos visualizar el compromiso que nos lleve a la evitación de una situación de riesgo psicosocial? A nivel cultural, muchas veces hemos puesto el foco en decir, la empresa debe promover un clima que favorezca el bienestar laboral. La empresa debe favorecer un clima de entendimiento, de buena comunicación, y para eso pone mucho el foco en el liderazgo, ¿no? El liderazgo de sus mandos intermedios, de sus directivos, en cómo gestionar los equipos. Yo hablaría también de la salud del equipo. Qué importante es que las relaciones sean saludables, ¿no? Físicas y mentalmente y socialmente, relacionalmente en los distintos equipos de trabajo. Esa cultura, por ese lado, ¿cómo podríamos entroncarla desde la anticipación? No quiero hacer spoilers, como se ha dicho, pero sí os diría que cuando uno quiere cuidar la salud mental, cuando uno quiere cuidar fuera del trastorno mental, estamos hablando de palabras mayores, pero cuando uno quiere cuidar a la gente de su equipo, es muy importante poner el foco en cómo reaccionamos, cómo nos adaptamos a los distintos desafíos. Hoy, bueno, y lo que nos queda, y lo que viene. Hemos vivido y hemos superado el desafío de lo digital con todo el momento pandemia y ya nos hemos acercado y no nos da tanto miedo el estar en este tipo de plataformas, ¿no? Pero vienen otros desafíos muy importantes con la interacción de la inteligencia artificial, con la cantidad de avances tecnológicos que van a hacer que confluir incluso en procesos productivos muy mecánicos. Pues la interacción hombre-máquina, y máquina es como un avatar, quiero decir, un robot. Antes hablamos de autómatas programables y se sabía que se controlaba desde un panel de control. Ahora ya están hasta humanizados, ¿no? Como vemos en muchos documentales y que en otros países en Europa y fuera de Europa, en Asia, pues se está implementando. Con lo cual, ¿cómo convivir desde la anticipación? Esta guía pretende ser un manual de entrenamiento.
un manual de entrenamiento. Yo diría que es casi un regalo, porque yo que me la he leído 1, 2, 3 y 4 veces, yo digo, caramba, nos tendrían que entrenar para esto desde el mismo momento que empezamos y nos incorporamos al mundo laboral, desde el mismo momento que empezamos a relacionarnos con personas, porque el foco, por supuesto, aquí está en la persona. Hemos elaborado una guía que es un manual de entrenamiento y como tal manual de entrenamiento, bueno, pues cuando uno va al gimnasio tiene una ficha con una tabla con un plan de trabajo. Bueno, pues hemos querido que esta guía sea eminentemente práctica, a modo de fichas, donde va a haber fichas de entrenamiento. ¿Y entrenamiento en qué? Bueno, pues fijaros, después de más de 25 años de investigación, al final nos damos cuenta que la capacidad de adaptarnos tiene mucho que ver con el desarrollo, lo voy a decir así, de nuestra calidad mental. Con el desarrollo de nuestra calidad, de cómo afrontamos situaciones que para mí puede ser estresante, para ti nada estresante, para ti angustiante y para Alfonso estar disfrutando en esa misma escena. A nivel empresarial es muy difícil llegar a poder promover iniciativas que lleguen a cada uno y que sean eficaces de forma individual, porque cuando estamos hablando de la promoción psicosocial, de promover el bienestar de los trabajadores, va mucho más allá de hacer actuaciones que promuevan un buen clima, que promuevan el desarrollo. Entonces, es momento de trabajar el talento y también el talento a nivel mental. Estamos acostumbrados a hablar de talento intelectual, donde se desarrolla en distintas materias, en distintos cometidos, para que el afrontamiento de nuevos retos no sean dificultosos. Formación a la evolución tecnológica, formación en temas muy concretos de prevención, formación en liderazgo, formación en comunicación. Pero, ¿cómo trabajamos nuestro interior? ¿Cómo trabajamos nuestro interior? Bueno, pues decía que queríamos ser muy disruptivos y el reto se nos ponía en la mesa cuando queríamos trabajar los riesgos psicosociales desde la anticipación, pero trabajando en la persona a nivel individual para conseguir ese reto en colectivo. Con lo cual, nuestra guía como gabinete trabajaba desde esas tablas de entrenamiento que además está en un lenguaje muy directo, muy de coach, ¿no? Ahora se lleva mucho eso de tener alguien que te ayude, que te acompañe en el entrenamiento. Bueno, pues la guía te habla de tú, te habla en primera persona para poder favorecer precisamente esa cercanía a trabajar en nuestra calidad mental. Va a tener una repercusión a nivel empresarial si aceptamos este reto, este compromiso, muy interesante porque se le va a dar un vuelco a la definición de salud laboral. Incorporamos la anticipación también en escenarios, en desafíos, en retos que para nada queremos que sean estresantes para nuestro equipo. Nos va a ayudar, por supuesto, a reducir esa mala gestión del riesgo psicosocial, esa situación en las relaciones personales, profesionales dentro del entorno del trabajo. Nos va a ayudar a disminuir el asentismo y sobre todo va a tener un impacto muy positivo en el orgullo de pertenencia, en sentirte bien trabajando en equipo y en definitiva en algo que todos aspiramos, que es ser felices en nuestro trabajo. Pasamos, yo ya no sé cuántas horas trabajando. Quizás lo que define más a una persona al final de su recorrido y su trayectoria es en qué ha trabajado, en qué se ha cultivado, en qué se ha desarrollado. Bueno, pues que se pueda decir que uno es feliz en el trabajo, que el trabajo te da la felicidad y que te encuentras muy bien, pues también era un reto del gabinete a la hora de hablar del bienestar. Hablamos del bienestar desde la anticipación, desde la evitación y no solamente desde una acción reparadora. Yo os invito a, no sé, como a remangaros, porque esto es para entrenarse, hay que remangarse, y a coger esta guía y poder trabajarla en primer lugar, mando intermedio, directivo, y poder también trabajarla con los equipos, trabajarla con la gente. Yo creo que es un regalo el decir, el deber de cuidado es nos cuidamos. Nos cuidamos y cuidamos nuestra calidad mental. Fortalecemos nuestra persona, la persona. Este es el incentivo y el reto que queríamos recoger del gabinete elaborando esta guía. Estupendo. Muy bien, pues muchas gracias, René.
a la palabra de coordinación que antes se ha puesto de manifiesto se unen ahora compromiso, participación y anticipación como claves absolutas a la hora de desarrollar todos estos trabajos por parte de las empresas. Yo me salgo un poco del guión. Voy a intentar poner una pregunta un poco comprometida a nuestros ponentes, aprovechando que están aquí, porque ahora mismo se está trabajando en la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo, que antes me recordaba René como presidenta de nuestra Comisión de Prevención, y eso lo hacemos desde el Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, que es el máximo órgano de representación institucional en el ámbito de la seguridad y salud en Andalucía. Tenemos la suerte como CEA de estar presente, es un órgano el que confluye en la administración, la Junta de Andalucía, con los sindicatos más representativos y nosotros, y justo ahora, como decía, se están trazando los objetivos iniciales y vamos a empezar a trabajar en esa definición de estrategia que va a ser el instrumento de planificación que utilizaremos en el periodo 2024-2028. Así que, en esos ámbitos en los que se han desarrollado las guías, ¿cuáles creéis que son los principales retos a los que se enfrentan las empresas, especialmente la pyme andaluza, de cara a desarrollar esos procedimientos de trabajo, ese cuidado de las personas, esa su propia esfera empresarial? Bien, ¿quieres empezar tú? Bueno, yo me tiro, ¿vale? Venga, claro. La experiencia nuestra como consultora y también en todos los órganos de participación donde participamos y tenemos la posibilidad de captar la sensibilidad que preocupa a las personas trabajadoras y a la parte empresa. Hay algo que hoy está muy presente en la esfera empresarial y yo diría que de la sociedad. Cuando estamos hablando de prevención de riesgos laborales y después de 28 años ya de la obligatoriedad de la ley, las empresas no quieren nada que sea formal, documental. Las empresas quieren cosas que sirvan, cosas que les sirvan, que entiendan, que les motiven a organizarse, a gestionar, a invertir, pero porque vean un impacto. Cosas que se crean, ¿no? Vamos Exacto. a poder actuar sin problemas, cosas que la empresa crea y la lleve a término. Exacto. Porque realmente confía en que va a ser algo productivo, eficaz. ¿no? Y algo que a mí siempre buscando la visión positiva desde experiencias negativas, como no puede ser la pandemia, no lo puedo definir como algo bueno, pero hay algo que sí nos ha dejado el new normal, el incorporarse a la nueva normalidad después de la pandemia, que es la importancia de la participación. Desde el principio de la ley de prevención, que entendía realmente que para que esto funcionara tenía que ser con la participación de todos, ya que era para todos, pues tenía que contar con todas las partes, ¿no? Pues dedicó todo un capítulo de la ley de prevención a la consulta y la participación. Y a lo mejor, como decía Vicky, poniendo un foco en evitar el accidente, en la protección, y en que todos los artículos de la ley de prevención hablaba del empresario debe, pues el empresario debe de acometerlo absolutamente todo de la forma que mejor veía que encajaba en su empresa o en la forma en que era asesorado por los servicios de prevención, la propia Junta de Andalucía en nuestra comunidad o la Inspección de Trabajo se llamaba A tu puerta. El caso es que el concepto de participación, el concepto de consulta, el concepto de necesito saber qué pasa, cómo hago, qué no hago, está ligado al concepto de eficacia. Con lo cual, de los mayores retos que yo veo ahora mismo a nivel andaluz es intentar aunar esfuerzos y quizás para nosotros es fácil desde el diálogo social el poder interaccionar y poner voz a que esto de la prevención o de la gestión preventiva se pueda ver desde una visión mucho más sistémica, no tan jerárquica, sino mucho más sistémica, donde cada una de las partes o cada una de las personas trabajadoras puedan encontrar el sentido, el propósito de actuaciones de las que se vea beneficiado, de las que se pueda sumar y sobre todo que se tenga de una forma clara y transparente permiso y protección para poder intervenir, para poder participar, para poder opinar si realmente nos sentimos que se está mejorando la cultura preventiva, la iniciativa y me siento más seguro en el trabajo. Yo pongo el foco
el reto es la participación. O sea, propósito y que todo el mundo pueda sentirse aliado con la prevención, ¿no? Exacto. Que todos Exacto. sumen en prevención y que no Exacto. haya ningún temor a activar esa participación, porque al final lo que buscamos es que entre todos esa seguridad, esa salud y ese bienestar sea un valor de empresa del que podamos disfrutar. Eso como modo, ¿no? En la temática, respondiendo a tu pregunta del qué, del cómo, en el cómo, con participación. Yo creo que ese es el puntal. Yo querría también aportar una idea, si me permitís. No sé si estaréis de acuerdo conmigo. Muchas veces la prevención, en el sentido más amplio de la palabra, se utiliza como herramienta reactiva al cumplimiento normativo. Es decir, hay una normativa X, el empresario pues la conoce o le llega un requerimiento de la inspección o de la propia Centro de Prevención de la Junta de Andalucía. ¿Qué es lo que tengo que hacer para no tener problemas, para cumplir, ¿no? Yo creo que eso se queda muy atrás de realmente la fortaleza que tiene la gestión preventiva. Y, insisto, después de muchos años de trabajo, creo que el foco, o uno de los focos, hay que ponerlo en que la prevención debe ser un acicate, una herramienta, una rueda, un engranaje más dentro de lo que es la propia gestión empresarial, pues para la excelencia, para la mejora continua, porque además es muy útil. Es relativamente sencilla también de poner en marcha, existe toda, pues eso, en ese sentido nos ayuda. Existe toda una reglamentación que nos puede servir de base para poner esos pilares sobre los que ir actuando. Y muchas veces cuando estamos actuando, en el caso que me ha tocado a mí presentar la guía de enfermedades profesionales, pues cuando estamos actuando en la prevención de las enfermedades profesionales, pues también estamos actuando en la prevención del medio ambiente, también estamos actuando en la responsabilidad social corporativa que pudiera tener una determinada actividad desde el punto de vista social, de un entorno más amigable, medioambientalmente más sostenible. Cuando estamos hablando de riesgos psicosociales, estamos hablando también pues, de poner pequeñas piezas pues, para el desarrollo de los propios profesionales, de la propia empresa, por supuesto, de poner en marcha equipos altamente cualificados y todo eso que muchas veces se ha estudiado y se han puesto en marcha políticas desde diferentes apartados, pues la prevención lo aúna todo, aúna la persona, aúna la máquina, aúna la organización, aúna los contaminantes. Entonces, desde un punto de vista muy integral, insisto, con una base jurídica también importante, pues tenemos, pienso yo, un trampolín pues, para mejorar, creo que de manera muy importante, como empresa, como persona trabajadora y como sociedad. Y tenemos que dejar ya ese aspecto clásico, incipiente, de que la prevención era a posteriori, ¿no? Hablaba René de los factores psicosociales. Las evaluaciones de riesgos psicosociales muchas veces se contrataban cuando ya había habido un caso. O sea, se contrataban muchas veces como herramientas de diagnóstico, cuando es una herramienta de prevención, debe darse antes. Entonces, bueno, pues, insisto, poner un poco también el foco que la prevención es debe convertirse, yo creo que lo es, un trampolín, una herramienta de desarrollo, pero en el sentido más amplio, de desarrollo social. Claro, la prevención casi como oportunidad, ¿no? Claro. Como oportunidad para excelencia, no claro. Verla... Y como ventaja competitiva. Absolutamente. Claro. Nosotros que creemos firmemente en esto, ¿no? Entendemos que tiene un impacto, Diana, completamente en la sostenibilidad, en el desarrollo, en la permanencia en los mercados. Hoy las empresas buscan socios estratégicos que favorezcan y te ayuden a sumar en tu cultura preventiva, ¿no? Con lo cual, totalmente no, y de acuerdo, aparte hay empresas que lo llevan como bandera. Tenemos la suerte de contar con empresas fantásticas en Andalucía que tienen el compromiso con la prevención
como una de sus claves de su cultura de empresa, como uno de los puntales principales. Y en nada, celebramos el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo y desde CEA hemos lanzado una iniciativa y vamos a contar con algunas de estas grandes empresas que van a hacer como de embajadoras del resto de empresas andaluzas y que ponen esa apuesta por la prevención como uno de sus sellos de identidad. Así que en esa línea, desde luego, tenemos que ir trabajando y sobre todo estimulando que las pymes también lo asuman como propio. Totalmente. Yo iba por ahí, mi reto sigue siendo las micropymes. No se llega, no se llega. O sea, yo dividiría la empresa en dos niveles, las que ya están trabajando en la excelencia y las que siguen, bueno, pues que piensan, hay muchísimas empresas que todavía piensan, el seguro, el asesor, no tienen estructura preventiva y después el mercado de los servicios de prevención no están, muchas veces las empresas no ven el valor del servicio de prevención y a lo mejor no consideran que es que al final eso hay que pagarlo, o sea, igual que pagas el asesor fiscal, que se paga una cuota mensual, pues verdad que... Y yo creo que el reto de la administración es llegar de una forma simplificada, o sea, tiene que tener dos líneas. Una es enfermedades profesionales, riesgos psicosociales, una actitud evidentemente mucho más proactiva, pero está todavía... Hay un gran número y es la inmensa mayoría de la estructura, vamos, de las micropymes, que es que no se llega. Y de forma simplificada, estamos hablando de cultura preventiva y es que no tienen esa visión porque no tienen estructura preventiva, ese que es el gran problema. Que no van con, como está además, bueno, todo el aspecto económico, ellos se van trabajando, empresas que van luchando día a día por mantener sus puestos de trabajo y les cuesta todavía esa visión. Piensan que están cubiertos. Entonces, es llegar a ellos para que cambien también el chip, para que vean que realmente es fundamental para la ventaja competitiva, para producir mejor, para cuidar de la salud de los trabajadores, porque ellos, precisamente yo creo que esas micropymes siempre son empresas muy pequeñitas que se preocupan por sus trabajadores, porque lo que quieren es luchar. Entonces, para mí es proporcionar, pues a base de instrumentos como esta guía, como ayuda a esas micropymes para que cambien un poquito el chip y a los servicios de prevención también. O sea, creo que los técnicos de prevención que estamos trabajando en los servicios de prevención, yo me considero técnico aunque sea la gerente, somos muy vocacionales, o sea, y con mucha responsabilidad. Y cuesta trabajo encontrar y además cada vez está costando más trabajo desde los servicios de prevención. Entonces hay que apoyar a los servicios de prevención y hacerle empoderarlo y a las pymes proporcionar instrumentos para que puedan realmente, a las pymes no, micropymes. Oye, Vicky, me encanta lo que estás diciendo, secretaria del gabinete PNG. Me encanta lo que estás diciendo porque en estas últimas semanas he tenido la oportunidad de hablar mucho de coordinación de actividades empresariales y de poder palpar, yo lo voy a decir tal como me lo han trasladado, ¿no? El sufrimiento que es para las grandes empresas el gestionar la coordinación de actividades empresariales, el hablar de recursos de preventivo, el permiso de trabajo especiales, el deber ir vigilando, todo un entramado normativo tremendo que es difícil de gestionar. Y recordaba, escuchando, ¿no? Escuchando a estos directivos de empresas, recordaba una de las iniciativas que surgieron en CEA, donde el lema era la empresa es la solución. ¿Recordáis? En otros momentos, en otros años, pero al final sería muy interesante el poder diseñar desde las políticas ya más activas y dentro de nuestra estrategia andaluza, poder dar solución a todo esto, porque la realidad de estas pequeñas empresas, de estas micropymes, es que por supuesto que les preocupa las personas trabajadoras, en muchos casos son sus familiares los que están allí, trabajando con ellos por sacar el sueldo y mantener a su familia. Y tienen un respeto a la norma que les ha hecho tener un sesgo importante de para qué sirven las cosas.
¿no? Y cuando digo que para qué sirven las cosas, para qué sirven las herramientas preventivas, las distintas figuras, y hay mucho lío, hay mucho desconocimiento en todo esto, y esto lleva a que, bueno, con esto por ejemplo de la CAE, si ya he entregado la documentación y el semáforo ya está verde, ya hemos cumplido. Claro, y ya ha acabado esa acción de coordinación cuando no ha empezado. Quiero decir, cuando no ha empezado, pero inmediatamente cuando tú ya has colgado en una plataforma la documentación, ya puede entrar la persona. O incluso dicen, me dejan entrar y después, a lo largo de la mañana, ya se pone en verde. O sea, hemos confundido completamente el fin y la finalidad. Con lo cual, en esto el efecto tractor, por eso decía, el efecto tractor de las grandes empresas que se convierten en promotores, en educadores, en referentes de lo que es o lo que no es, insisto, de lo que sirve o lo que no sirve. Porque al final, ¿de qué sirve papeles o de qué sirve un alta, un color, un código, si no hay detrás una buena gestión operativa que le lleve a la persona que se va a poner dentro de otras instalaciones que no son las suyas propias, a trabajar a veces con unos equipos que tampoco son los suyos. Con lo cual, qué pausa, qué mesura, qué celo tienen las grandes empresas, estas las que decimos excelentes, por educar en muchos casos, ¿no? Entonces yo creo que también un reto que la sociedad y que en la Comisión y en el Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales es recoger aquellos aspectos de la obligatoriedad, que yo estoy con Alfonso, sí, que es obligatorio, pero que es necesario, de lo necesario en una coordinación, en una gestión eficaz, siendo conscientes de que hay que ir a lo esencial, a lo básico. Hay que ir a lo básico para conseguir buscar la utilidad en cada cosa que por supuesto son obligatorias, pero encontrar ahí esa utilidad. Es un gran reto. Es un reto mayúsculo y desde luego nosotros asumimos ese compromiso porque nosotros como TEA también queremos llegar a esas pequeñas y medianas empresas andaluzas. Precisamente en esta semana pasada hemos desarrollado un vídeo que colgaremos también en la web del Gabinete de Asistencia Técnica que enfocamos directamente a las subvenciones a pymes. Cada año la Junta de Andalucía lanza una serie de subvenciones a pymes para el desarrollo de proyectos en prevención que están financiados al 50%, si no recuerda mal, por la Junta de Andalucía, pero también que las empresas apuestan por el desarrollo de esos proyectos con dinero propio, o sea que un esfuerzo inversor importante. Es importante poner el valor en ese compromiso y en esa puesta en escena de instrumentos que les mejoren su gestión preventiva. Y en 2022, por ejemplo, nos estuvieron trasladando el balance de solicitudes que se habían presentado, de los proyectos que habían tenido éxito y que habían sido valorados mejor en los centros de prevención, que son los que definen a quienes se van a conceder la ayuda. Y era una pena, y por eso hemos hecho este esfuerzo por desarrollar esta herramienta, porque era una pena que había muchas empresas que se quedaban en el camino, muchas pequeñas y medianas empresas andaluzas que desde que presentan el proyecto hasta que se conceden, veían como su solicitud decaía y probablemente en muchos casos era porque los tiempos no les habían permitido el desarrollar bien una incidencia que les habían planteado, porque no habían estado alerta de la publicación que sale en la Junta de Andalucía y que las grandes empresas, como tienen tantos medios, lo tienen perfectamente controlado, pero las pequeñas a lo mejor se le pasa el plazo. Y entonces queremos eso, ayudar a que todas esas empresas utilicen esas ayudas y podamos, en lo posible, llegar al máximo presupuesto que te concede la Junta de Andalucía para que con la ayuda de las empresas, multiplicando por 2 ese esfuerzo, entre todos podamos contribuir a mejorar esa seguridad y salud en esos focos de empresas que más lo necesitan. Es una iniciativa importante y es momento de empezar a avisar a las empresas que existen este tipo de ayudas y los clásicos de los aspectos más formales que se suelen solicitar, particulares de las casuísticas y de los datos empresariales que se puedan ir preparando, porque después el día a día de la microempresa es que está en muchas gestiones, muchos frentes a la vez. Y cuando llega el momento, hoy me voy a dedicar a buscar estos papeles, pues ya queda muy poco tiempo de margen cuando se tienen que dar cuenta o cuando se dan cuenta de que les falta cierta información que depende de un tercero, ¿no? Además que las bases reguladoras están, lo que sale anualmente en la convocatoria, con lo cual ya si nos están viendo o cuando lo vean grabado en la jornada, pues hablar con el servicio de prevención, con su asesor, a ver de qué forma, si tienen dudas con las bases reguladoras. Vamos, eso más bien será el asesor, pero bueno, para tenerlo preparado porque normalmente suelen salir
Sí, Julio. hacemos un spoiler. Sale en un momento muy complejo. Hacemos un spoiler porque precisamente como lo grabamos la semana pasada, están intentando que salgan en junio. Vamos a ver si lo consiguen en junio, probablemente primeros de junio, a lo mejor se dilata un poco más, pero hay que estar muy atentos. Nosotros desde CEA, desde luego en cuanto que salga lo colgaremos en la web, haremos todas las acciones de sensibilización posibles para que se visualicen y en la Junta de Andalucía también lo informarán en su web corporativa y a partir de ahí toda la ayuda que necesiten nosotros estaremos encantados también de prestarla. Pero es bonito también la idea que decíais de coordinación, de cómo las empresas grandes arrastran también en esa cultura preventiva a todas las empresas que colaboran con ellos. Un ejemplo que a nosotros nos pareció muy gratificante fue el Plan Sumamos. No sé si recordáis todo lo que hicimos desde CEA en cuanto a vacunaciones y a puntos también de test COVID, pero en las vacunaciones fue especialmente bonito como las grandes empresas ponían sus recursos, que eran recursos compartidos desde el punto de vista de la Junta de Andalucía y desde el punto de vista también de las empresas, pero ellos ofrecían sus recursos e incorporaban a esas vacunaciones a empresas contratistas, subcontratistas que colaboraban con ellos y que también entraban en ese flujo de posibles personas que iban vacunándose conforme a las directrices de la Consejería de Salud nos iba marcando. Así que el ejemplo desde luego tractor lo tenemos. Totalmente, totalmente. Bueno, Lola, no sé si tienes algún otro reto o pregunta que hacernos aquí así en directo, que estamos aquí en el coloquio, o si alguno de los participantes podemos consultar si en el chat hay alguna cuestión. Eso es, si hay alguien que quiera hacer algún tipo de pregunta a través del chat, nosotros encantados de que se desarrolle. Y si no, en cualquier caso, desde CEA seguimos desarrollando esta labor de herramientas. Bueno, ¿hay alguna mano levantada? Antonio Guardia. Yo creo que puedes directamente, si te parece, puedes directamente intervenir. Activa, por favor, tu micrófono, que como estamos aquí en familia, yo creo que va a ser mucho más interesante que puedas participar de forma más directa. Pero, Antonio, ¿no? Antonio Guardia Carrasco. Ah, mira, permitir hablar, perdón. Creo que ahora. Ahora. Tiene el micrófono. Antonio, Está ¿tienes el micrófono? muteado. Eso es, muteado por tu parte, porque nosotros ya te hemos dejado entrar y si no te importa también sería fantástico que pusieras la cámara. Bueno, mientras tanto, muchas gracias Cristina Fernández, que estamos viendo aquí que nos has indicado en un chat que te gusta la presentación y que la enfocas sobre todo a lo que está trasladando René desde el punto de vista psicosocial. La verdad es que sí, es que cuando tú has hecho la presentación Es que estoy deseándola a ellos, ya me la he leído 3 veces, porque digo, no sé si incluso trabajarla con mis hijos, cuando decía la referencia, esto hay que trabajarlo, los mando intermedio con la gente de su equipo, y yo decía, a ver cómo voy encajando alguna de estas ideas para trabajarla en casa. Es que al final, no sé si compartís conmigo, es que confluye tanto el ámbito personal con el laboral en estos entornos, que es muy difícil de ligar. Es que incluso en los riesgos psicosociales, muchas veces donde se fundamenta después accidentes de trabajo. Claro que obviamente pues de manera inmediata pues se estudian, se trabajan desde el punto de vista, pues, como decía yo anteriormente, más teórico, más clásico de la prevención. Pero si en vez de un 5 por qué tuviéramos un 20 por qué, seguramente a muchos accidentes de trabajo llegaríamos a unas causas muy psicosociales. Seguramente, porque... Hombre, por supuesto, como causa raíz, cómo venimos al trabajo, cómo estamos en el trabajo, claro, cómo volvemos a casa, cómo es nuestra relación, cómo escuchamos al otro. Es precioso, de verdad, hay que ver la guía. Hay que entrenar. Yo creo que Antonio que no sé qué le habrá dado sin querer. Sí, a lo mejor la sin querer porque aparecía, discúlpanos Antonio, que aparecía como si hubiera levantado la mano, pero vamos, que no hay ningún problema, estamos de todas maneras encantados, si no por esta vía, desde el gabinete por atender todas las consultas, todos los planteamientos. Os invitamos y ya lanzamos este llamamiento a que si tenéis alguna cuestión que creáis importante que podamos abordar en el seno del Consejo Andaluz de Prevención de cara a esta nueva estrategia, nos la trasladéis, porque nuestra vocación es
el desarrollar actuaciones que de verdad sean interesantes para el sector empresarial, con lo cual cualquier iniciativa que tengáis en ese sentido estaremos encantados de abordarla con vosotros. Cristina nos pregunta cuándo estarán disponibles las guías y estarán en brevísimo porque estamos ya ultimando la maquetación y aparecerán todas en la web. Os invitamos también, en línea con lo que decía Victoria, a visualizar todas las herramientas que hemos puesto a disposición en la web, porque hace poco, en el Día de la Mujer, tuvimos la iniciativa de desarrollar, está muy bien, ¿verdad? Un vídeo para darle la voz a las mujeres que están al frente de los servicios de prevención, de las empresas que están asumiendo retos importantísimos en prevención y que queríamos que también se visualizara en ese Día de la Mujer, que es un poco amplio, pero que nosotros en este año hemos querido darle ese matiz de bienestar, de seguridad y de salud. Y en breve también desarrollaremos ese vídeo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el 28 de abril, que os felicitamos a todos los que trabajáis en el ámbito de la prevención, porque también es vuestro día, y os invitamos a verlo y esperamos que también os guste. Pues sin más, me gustaría, antes de darte la palabra para la clausura... cerrado tu clase. No, pero quería también agradecer a Manolo Cruz, que forma parte de nuestro gabinete de prevención y que ha estado muy involucrado en todas estas actuaciones de esta jornada y de los webinars que hemos desarrollado. Así que lo tenemos además de público presente. Que también en este híbrido entre lo telemático y lo presencial, pues está un poco de calor. Exacto, está aquí de público presente, claro. Que yo particularmente lo agradezco. Está muy bien hablar con la cámara, pero yo agradezco tener público detrás a la hora de dirigir ese apoyo. Bueno, pues yo creo que nada más, ¿no? No sé, hemos tenido la intención desde el principio a invitaros a que participéis en esta jornada, a poder acceder a estas plataformas de la Confederación de Empresarios para poder descargar las 3 guías en estas 3 temáticas. Y yo creo que son 3 retos, 3 grandes retos, 3 pendientes, ¿no? Como dicen los jóvenes. Me ha quedado pendiente, pues 3 retos pendientes en los que hay que trabajar, avanzar y poder poner foco, luz en nuestro entorno, en nuestro día a día, en toda esta gestión empresarial. Muchas gracias por vuestra colaboración, por vuestra participación, por vuestra asistencia y cómo no, decir que desde el Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales de la Confederación de Empresarios de Andalucía estamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Alfonso, Vicky, Lola, Manolo, por estar aquí en esta jornada de presentación, en este webinar de presentación de estas 3 guías. Encantada. Muchas gracias. Hasta luego. Feliz feria a los que sois de Sevilla. Eso es. Invitados quedáis. Eso es. Venga, muchas gracias. Gracias. Hasta luego.